buenas noches. Soy Gabo y les quiero agradecer ya por ser 1000 en el canal. Yo hago estos videos porque me encanta hacerlos. Estos videos son para gente que es como yo, que le gusta escuchar historias mientras trabaja, juega o alguna otra cosa. Espero que se la estén pasando de maravilla. De nuevo muchas gracias y disfruten. Leyenda del fantasma del Cerro del Lobo. Se afirma que desde hace varias décadas, en el Cerro del Lobo, una zona de preservación ecológica, también llamado Parque Ecológico de Santa Apolonia, ubicado en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, México, se aparece una mujer vestida de blanco. Lo hace solo en las noches de luna llena en las faldas del cerro. Las mujeres que se topaban con ella la describían como una chica joven, piel clara, cabello castaño largo, mediana estatura, ojos cafés y siempre vestida de blanco, y que en lugar de caminar, flotaba en el aire. No sentían miedo de ella, pues se ofrecía a ayudarlas a cruzar el lugar sin peligro, ya que ahí sucedían muchos accidentes. A sus nuevas amigas, la mujer de blanco, les contaba el terrible destino que tenían los hombres las noches de luna llena. En cambio a los hombres les terminaba haciendo cosas malas, muy malas. Pues muchos de ellos se hallaban muertos en las laderas del Cerro del Lobo, siempre el día después de la luna llena, y todos tenían puesto un crucifijo de plata. Se dice que se atravesaba en su camino, los seducía, se hacía seguir a la cima del cerro, para después arrojarlos desde las peñas. El silencio de la noche se interrumpía con los gritos desesperados de los hombres cayendo, acompañados de fuertes carcajadas que erizaban la piel. Después ella se alejaba flotando, hasta perderse en la oscuridad. La historia corrió por las cantinas, donde los borrachos bromeaban sobre este fantasma. Una noche, el joven hermano de un hombre, que había sido encontrado con los huesos destrozados al pie del cerro, juró vengarse de esa mujer y enviarla al mismo infierno de donde salió. Se fue al cerro con pistola en mano, alumbrado por la luz de la luna llena. «Por fin te encontré», le gritó el joven al verla, amenazando con su pistola. Pero ella lo hechizó mirándolo directo a los ojos, lo llevó hasta un barranco el cual ella cruzó flotando, pero él cayó gritando. Encontraron su cadáver como todos los otros, con la cruz en el pecho. Morir en la carretera cerca de Felipe Carrillo Puerto no es nada nuevo. Ejemplos podemos citar muchísimos, como el accidente en el que perdió la vida el doctor Francisco Aranatún, exdiputado local y gente muy apreciada por los carrilloportenses, quien el 12 de marzo de 1996, a los 45 años de edad, dejó de existir. La foto de las 5 tumbas sobre la carretera federal nos habla del accidente en el que murieron, 26 de julio de 1998, entre otros, gente como Paulino Yamna y Luis Manuel Ortiz Tus. Aquello parece un improvisado panteón localizado en el kilómetro 153, a escasos 20 kilómetros de Felipe Carrillo Puerto. Pero, con toda seguridad la mayor tragedia ocurrida en carreteras en Quintana Roo, por cuanto a número, ocurrió en esta zona el 8 de febrero de 1999, cuando un autobús de la línea Maya, y una combi de pasajeros de José María Morelos, se impactaron de frente dejando un saldo de 20 muertos, y 10 heridos que puso de luto a Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y algunas comunidades mayas del estado de Yucatán. Que descansen en paz. La historia de la Ciudad de México es muy rica. Sin embargo, con el pasar de los años, varios de los acontecimientos fueron perdiendo credibilidad o sufrieron algunas modificaciones ocasionadas por las interpretaciones de los emisores o receptores, pasando a convertirse en auténticas leyendas, al desconocerse si los hechos en realidad pasaron o si solo fueron obra de la imaginación de la ciudadanía. Algunas de las leyendas más conocidas de la Ciudad de México, las cuales han sido contadas de generación en generación, son: es una de las historias más famosas del México antiguo, al incluso desconocerse su fecha de origen, ya que se asegura que proviene del siglo XVI, cuando la ciudadanía estaba obligada a refugiarse en sus hogares durante el toque de queda, instantes en el que aseguraban escuchar el conocido lamento: «¡Ay, mis hijos!».
También se asegura que la leyenda se habría desprendido, porque la mujer se habría visto obligada a matar a sus hijos a petición de su novio, quien le puso esa condición para que no se apartara de su lado. Sin embargo, después se arrepentiría de sus actos, cuando sorprendió a su amante en manos de otra dama. La historia más antigua se refiere a una diosa azteca de nombre Chihuacoatl que predecía la conquista de sus hijos y lanzaba una plegaria que decía: «Ay mis hijos, ¿cómo escaparan a tan funesto destino?». Antiguo convento de la Concepción. Ubicado en Belisário Domínguez y República de Brasil, centro histórico, el conjunto original estuvo formado por varios edificios: el noviciado, el edificio principal del convento y el templo. De acuerdo a la leyenda, por tiempos de la colonia, existió una mujer llamada Doña María Gil, la cual se encontraba perdidamente enamorada de Don Urrutia. A su relación se oponían los dos hermanos de la joven, y un día decidieron ofrecerle una fuerte cantidad de dinero al pretendiente de su hermana para que dejara la ciudad y se olvidara de ella. Cuando él se fue a Veracruz, se asegura que ella ingresó al convento, pero no soportando el sufrimiento se ahorcó de un árbol de duraznos. La leyenda señala que su cuerpo se aparecía a las monjas enclaustradas que vivieron en el convento. La casa de la tía Toña. Ubicado en la tercera sección del bosque de Chapultepec, este inmueble se ha popularizado debido a una leyenda urbana en donde se asegura que ahí aún habita una mujer que se enfurece cuando es visitada por curiosos. Cuando se enfada ocurren cosas inexplicables en la propiedad. Se escuchan ruidos de cosas que caen, una silueta aparece en las ventanas y se siente la presencia de alguien. La casa se localiza cerca del Panteón Dolores, en Avenida Constituyentes, y la leyenda señala que la tía Toña era una mujer solitaria y con dinero. En medio de esta soledad decidió darle cobijo en su casa a niños de la calle, proporcionándoles techo, ropa y comida. A pesar de su aplaudible acción, los jóvenes le hicieron la vida imposible, motivo por el que un día comenzó a matarlos a base de golpes y luego arrojó sus cuerpos a un río cercano. Cuando la culpa la alcanzó, se encerró en su habitación y nunca volvió a salir. Casa de Don Juan Manuel. En la calle de Uruguay 94, en el centro histórico, se encuentra el inmueble que habitó Don Juan Manuel de Solórzano, edificio que encierra la historia de un hombre que, de acuerdo a la leyenda, vendió su alma al diablo con tal de saber con quién lo engañaba su mujer. Supuestamente en las noches aparece un hombre en el portón de la construcción y pregunta la hora. Si alguien contesta son las 11 de la noche, él dirá: dichoso aquel que sabe la hora de su muerte. Este sitio en la actualidad sirve de salón para eventos y fiestas privadas, ya que su arquitectura del siglo XVI lo convierte en un lugar bello y confortable para pasar el tiempo con amigos, además de que está catalogado como monumento histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y por el Instituto Nacional de Bellas Artes. La calle de la Quemada. A mediados del siglo XVI, Gonzalo Espinosa de Guevara llegó a la Ciudad de México y lo hizo acompañado de su bella hija Beatriz, de 20 años, quien es la protagonista de esta sangrienta y memorable historia. La leyenda relata que Martín de Scopoli, un marqués italiano de Piamonte y Francescello, se enamoró perdidamente de ella, por lo que decidió matar a todos sus posibles pretendientes, para así asegurar que Beatriz se fijara en él. Sin embargo, la joven decidió acabar con su belleza y así dejar de atraer a Martín, por lo que llenó un recipiente de metal con carbón y lo arrojó en dirección a su rostro. A pesar de las quemaduras y de haber perdido uno de sus principales atractivos, Martín le confesó que la amaba por su interior, confesiones que le robaron el corazón a Beatriz, quien meses más tarde se casaría con el marqués. Betty utilizó un velo blanco en el día de su boda, pero después siempre portó un velo de color negro, por lo que nunca nadie pudo volver a ver su rostro, aquel que robó los suspiros de los hombres de la época. A partir de entonces, la calle donde vivió Beatriz se llamó la calle de la Quemada, aunque en la actualidad es conocida como la 5A. Calle de Jesús María. Fantasma de la Basílica de Guadalupe. Muchos narran que han visto salir a una mujer de la basílica que carga una vela que no se apaga ni con la lluvia ni con el viento. Se le ha visto atravesar paredes, luego de dejar ofrendas y rezar. Visitantes afirman que es un alma en pena que dejó asuntos pendientes en la tierra. También existen relatos en torno a la antigua Basílica de Guadalupe, al asegurarse que por las noches se escuchaban las campanadas, a pesar de que nadie las tocaba, ya que el capellán había fallecido a causa de una enfermedad mal cuidada. Existen cementerios especiales en el mundo, pero este dicen que es el más especial, es el del pequeño pueblo de Stool, a unos kilómetros de Lawrence, Kansas. Este cementerio junto con su iglesia está plagado de leyendas que hablan de fantasmas, espectros y el diablo entre sus terrenos.
La leyenda habla de que en el cementerio de Stuhl está la entrada, o al menos una de las 7 entradas, que tiene el infierno. La leyenda no es para nada reciente. La ciudad de Stuhl es muy pequeña, tanto que ni en los planos de carretera aparece. El lugar tiene unos pocos habitantes, pero no son sus humanos lo más famoso allí, sino todos los que no lo son. Este sitio posee un número de leyendas y cuentos extraños que se ligan a la vieja iglesia y al cementerio aledaño justo encima de la colina. Allí, justo en ese lugar es donde se dice está la boca del infierno. Estas leyendas tienen más de 100 años. Pero llegaron a la gente en los años 70. En noviembre de 1974 apareció un artículo en el periódico de la Universidad de Kansas que contaban una serie de hechos extraños en la zona de la iglesia de Stuhl. Según el artículo, el lugar fue frecuentado por leyendas y sucesos diabólicos, sobrenaturales. Las leyendas afirman que el cementerio era uno de los lugares de la tierra en donde el diablo aparece en persona 2 veces al año. El cementerio ha sido fuente de muchas leyendas en la zona, historias que habían sido contadas con el paso de los siglos. Las historias no solo hablan de hechos de hace 100 años. Las hay ahora, y en época más reciente, historias más modernas. Por ejemplo, se habla de que un estudiante denunció haber sido cogido por un brazo por algo que no veía, mientras que otros hablan de haber perdido la memoria al visitar este lugar. Según los residentes de Stuhl, todo lo que se dice de su pequeño pueblo es cierto. El propio párroco del lugar las cree, asegurando que no son invención de estudiantes. Y la gente también las cree. Tan convencidos están que es por todos sabidos que en el cementerio, el demonio se aparece en el equinoccio de primavera y en Ayoeben. El 20 de marzo de 1978, más de 150 personas estuvieron esperando en el cementerio la llegada del demonio, así como a los espíritus que habían muerto de forma violenta y habían sido enterrados en ese mismo cementerio. Aunque nada ocurrió, la leyenda se mantuvo como real. Con los años 80 corriendo, las historias se mantuvieron como el primer día, llegando incluso a aumentar en cantidad. A tanto llegó que se hizo un registro de toda actividad extraña que ocurriera en el lugar. Aunque parecen poco más que leyendas urbanas, contadas por adolescentes y estudiantes de universidad, la base sigue allí. Una de estas historias cuenta que 2 hombres visitaban el cementerio de noche cuando se asustaron al ser tocados por un fuerte viento que parecía soplar de ninguna parte. Cuando regresaron asustados al coche, descubrieron que este había sido movido del sitio donde lo habían aparcado, justo al otro lado de la carretera y en dirección opuesta. Otro hombre declaró experimentar este mismo viento anómalo, pero dentro de la iglesia del cementerio. La corriente del aire le golpeó lanzándole al suelo e impidiéndole que se moviera. Precisamente dentro de esa misma iglesia, testigos han asegurado que llovía dentro cuando en el edificio no hay ningún tipo de azotea para que esto ocurra. Las mismas leyendas hablan que el diablo ha estado apareciéndose desde 1850 y que el nombre original de la ciudad era Stuhl y que se cambió para ocultar que allí se practicaba magia negra. Los colonos más tempranos practicaban la brujería en este lugar y con el tiempo se cambió el nombre. En 1980 apareció un artículo en Kansas City que completó aún más los rumores sobre el cementerio de Stuhl y la iglesia ya abandonada. Según se cuenta, el diablo elige 2 lugares para aparecerse en la tierra cada Ayoeben. Uno de ellos fue Tumbleweed Hamlet de Stuhl, Kansas y el otro lugar el desolate Plymouth, Indiana. Desde estos lugares, de acuerdo con el artículo, el diablo recolecta a toda la gente que ha muerto de forma violenta en el pasado año para poder estar en la tierra durante la medianoche de Ayoeben. ¿Por qué en Stuhl? Según cuenta la leyenda, en este lugar en 1850 alguien o algo apuñaló al alcalde dándole muerte en un viejo granero de piedra en el cementerio. Con los años, el granero fue convertido en iglesia, que fue arrasada por un incendio. Fue reconstruida y desde entonces un crucifijo de madera aparece boca abajo cuando los transeúntes pasean por allí a medianoche. Hay que mencionar también, que un árbol viejo que hay en la zona, fue usado para ahorcar a varias brujas condenadas. Allí se dice que también hay un sepulcro con los huesos de un hijo de Satán. El niño nació deforme y duró muy pocos días, y el cuerpo fue enterrado en Stuhl.
Algunos hablan de que su fantasma vaga por allí, habiendo fotos de un hombre joven que mira con firmeza hacia afuera desde detrás del árbol. Otra de las historias de este lugar, es que en 1993, o quizás 1995, Juan Pablo II pidió volar con su avión privado sobre la zona de Kansas, pero pidió no pasar por este lugar por ser zona profanada. Hoy día la iglesia ha sido demolida, aunque se desconocen los motivos reales de por qué acabó así. Y el cementerio está rodeado por una enorme valla para impedir que la gente acceda a él. Y mientras siguen las leyendas sobre este lugar, como sitio perfecto para acceder al infierno. En el campeonato italiano han existido incidentes en ocasiones causadas por la nieve, la niebla, la lluvia, o incluso por la fuerza del viento. También los partidos de fútbol han servido como excusa para altercados de orden público, siendo motivos más que suficientes para la suspensión de un partido, pero lo que ocurrió durante el Fiorentina Pistoiese en 1954 escapó a todo tipo de explicación racional. El 27 de octubre de 1954, durante un partido del campeonato de reservas, fue suspendido debido a un fenómeno paranormal. Más de 20 objetos voladores no identificados aparecieron sobre el terreno de juego, creando el pánico entre el público. 10.000 personas se reunieron en el Estadio Comunale de Florencia para poder ver el partido de campeonato entre los reservas de la Fiorentina y el Pistoia. La Fiorentina, entrenado por el legendario Fulvio Bernardini, ese día decidió que jugaran tanto los titulares como los reservas. El Pistoia era el equipo contrario que por entonces jugaba en la cuarta serie. Nadie hubiera imaginado que después de casi 60 años este evento fue recordado intensamente por todos los presentes. A las 14:20 del 27 de octubre de 1954, mientras se jugaba el partido, en el cielo florentino aparecieron más de 20 objetos voladores no identificados. Aparecieron de la nada en formación a alta velocidad desde el noroeste al sudeste. Según los testigos, algunos tenían la apariencia de alas de águilas, otros tenían forma de gota y los últimos en aparecer eran como discos planos de color blancos y brillantes. Al inicio de la segunda mitad, debido al fuerte zumbido que se podía escuchar, el árbitro se vio obligado a detener el partido. En la memoria de todos los presentes están los 11 minutos que duró el extraño fenómeno, la evolución de los ovnis llevando a cabo algunas maniobras acrobáticas y moviéndose en forma de zigzag. Tras el avistamiento, durante más de media hora el estadio del Florencia se cubrió por una especie de nieve pegajosa que al entrar en contacto con las manos se desmaterializaba. Un estudiante de ingeniería fue capaz de recoger una muestra para su análisis en el departamento de química. El profesor Caneri fue el responsable de realizar la espectroscopia de los extraños filamentos, afirmando que se componían principalmente de boro y silicio. Algunos biólogos sostienen que se trató de una telaraña producida por una especie de arácnido migrador que aprovecha las corrientes de aire para sus viajes. Según otros, eran residuos químicos de los procesos textiles dispersos en la atmósfera. Pero realmente ninguna de estas hipótesis explicó por qué tal cantidad del extraño material cayó en un mismo punto. A continuación, el testimonio de uno de los espectadores del partido que fueron publicados en los medios de comunicación. Tengo un recuerdo vívido y personal, tenía 7 años y mi abuelo me llevó al estadio. Recuerdo que fue un miércoles y que jugaban los reservas de la liga. Mi abuelo era un marinero, fue capitán de un barco comerciante y tenía que regresar a Génova para embarcarse. Según recuerdo, la única entrada estaba en las gradas, sin embargo, yo estaba allí y vi muy bien los discos por encima del estadio a poca altura. Luego comenzó a caer la extraña nieve, y tanto yo como otras personas teníamos la curiosidad de saber lo que era. Entonces, mi abuelo tocó esa cosa, pero apenas lo tocó desapareció sin dejar ni rastro. Gigi Boni, jugador del Fiorentina en esos momentos y en años posteriores se convirtió en el coordinador del club de aficionados, a sus 80 años todavía tiene unos recuerdos muy intensos sobre lo que pasó ese día en el estadio. Recuerdo claramente ese espectáculo increíble. Se movían muy rápido y luego se detenían. Quisiera describirlos como algo parecido a algo alargado, como un puro. Boni nunca ha podido olvidar lo que pasó.
Creo que ellos eran extraterrestres. Eso es lo que creo, no hay otra explicación. Ardico Magnini es una leyenda en la Fiorentina. Él fue un jugador clave en la década de 1950 y también jugó para Italia en la Copa del Mundo de 1954. Me acuerdo de todo, desde la A a la Z. Mientras estábamos jugando, el partido se detuvo porque todo el mundo estaba mirando hacia el cielo. Yo lo que vi era algo que se parecía a un huevo que se movía despacio, muy despacio. Todo el mundo estaba mirando hacia el cielo y también había un cierto brillo que descendía del cielo, el brillo era de color plata. Nos quedamos atónitos, ya que nunca se había visto nada como eso. Nos quedamos impactados desde el momento en que lo vimos, recordó Magnini. Otro de los jugadores fue Tusi, a sus 70 años se siente afortunado de haber sido testigo de un acontecimiento como ese. Era todo tan curioso y estaba muy feliz porque en aquellos años todos hablaban de los extraterrestres, todo el mundo hablaba de ovnis y tuvimos la experiencia, lo vimos nosotros, era real. Sé que vino de otra galaxia.